Hola Alejandra, buenas noches. ¿Me escuchas bien? Bueno, Alejandra, supongo que me escuchas ahí bien, ¿cierto? Vamos a dar una esperita, gracias, de unos minuticos, 7:05 en punto empecemos, de manera que de pronto las demás personas... Buenas noches. Hola Alejandra, perfecto. ¿Me escuchas? Es que tengo problemas con el internet, qué pena. No te preocupes, tranquila, ahí te escucho bien. ¿Listo? ¿Tú me Bueno, escuchaste, sí? sí, señora. Listo, Alejandra, muchas gracias. Esperemos unos 3 minuticos más y ya damos inicio. Gracias. Hola Juan Pablo, bienvenido. Estamos esperando un minutico más y ya damos inicio. Gracias, Juan Pablo. Vale, profe. Ok.
Bueno, entonces bienvenidos Juan Pablo y Alejandra a nuestro encuentro sincrónico hoy 23 de noviembre, a través del cual, pues como siempre, pretendemos hacer una pequeña revisión gramatical y práctica de precisamente de los contenidos asignados para esta semana y posterior a ello haremos o continuaremos con nuestro ejercicio de revisión de las partes de, pues del examen. Precisamente en la noche de hoy vamos a dar continuidad con esa parte que nos faltó de pronto de vocabulario y continuaremos con la parte de gramática. Para ello, entonces, como siempre, voy a permitirme compartir pantalla y pues incluir de manera general o revisar de manera general lo que tenemos por acá. Entonces se nos unieron ya Julia y Harvey, muy bien, bienvenidos también pues a nuestro encuentro sincrónico. Tal cual como sabemos, de acuerdo a nuestra agenda de curso y a la información pues, que también envío semana a semana, para esta semana tenemos asignadas, de acuerdo a la agenda de curso, pues la unidad 3.3. Ya la semana pasada tuvimos opción de revisar la parte gramatical y las diferentes formas de conjugar reported speech en, bueno, diferentes tiempos gramaticales. Y en la noche de hoy, pues haremos como una revisión general de relative adverbs and relative pronouns, que también son parte de vocabulario. Eso también es tenido en cuenta en nuestro examen final, pues como vocabulario. Importante, por favor, recordar. En esto haremos énfasis de aquí hasta que terminemos nuestro corte como tal. Recordar pues la fecha de realización y finalización de los ejercicios que tenemos de tercer corte como tal. Entonces recordar que nuestro examen final es el 11 de noviembre, que es un sábado. Sábado 11, perdón, de diciembre, dije noviembre, discúlpenme. Sábado 11 de diciembre, ¿listo? Y recuerden que, acá les comparto calendario de diciembre, sábado 11 de diciembre será nuestro examen final. Importante recordar esto porque, pues, digamos que en nuestra agenda de curso siempre se ha manejado que el cierre de cada unidad se hace un domingo, pero en este, pues, tenemos la excepción precisamente porque es el cierre ya. Entonces, nuestro corte, nuestras unidades deben terminarse el día viernes 10 de diciembre, de manera que para el sábado 11 de diciembre ya contemos con la disponibilidad, la apertura precisamente de ese examen final. Entonces, importante porque de pronto pues tenemos la costumbre de que como cierra el domingo, nos confiamos quizás, entonces es importante recordar que estas unidades pues se deben concluir a más tardar pues el viernes 10 de diciembre, de manera que para el sábado 11 de diciembre ya todos tengan acceso a su examen sin ningún problema. ¿Listo? Perfecto. Permítanme, verifico acá. Listo. Entonces, bueno, de acuerdo también pues como a la información que hemos venido manejando, les decía que estamos desarrollando a lo largo de esta semana la unidad 3.3. Y para ello, pues vamos a empezar de pronto con unas generalidades de lo que tenemos aquí, precisamente para recordar, como les decía, esto también hace parte del vocabulario, ¿no? Lo que son relative adverbs, relative pronouns. Vamos a hacer unos ejercicios sencillos, más bien como de práctica, donde los podamos incluir. Y ya posterior a ello, pues entonces revisaríamos las siguientes partes del examen. Como siempre, I want you please to confirm if you can listen to the audio of the video that I have here. And today we're going to talk about 3 of the relative... Can you guys listen to the audio? Yes, teacher. Thank you so much. Very good. In the video, we are going to check the grammar of relative adverbs, where, when, and why. So let's pay attention to these examples and the situations in which we can use the relative adverbs. adverbs in English, which is where, when, and... Hey, grammarians, today we're going to talk about 3 of the relative adverbs in English, which is where, when, and why, and this over here is Peggy the Dragon. And we're going to use the story of Peggy the Dragon in order to figure out how to use these relative adverbs. You may be looking at these words and thinking that they look an awful lot like question words. And you're right, they are. These are question words. But you can also, so you can use them to ask a question like, where are you from? Because we use the word where to figure out where stuff is in space. So, you know, where figures out place. So Peggy could respond and say, that is the cave
where I grew up. And you can see that where here is not being used in a question way. It's actually connecting the clause I grew up to cave. And this is why we call this a relative adverb, because the word where modifies the word grew. It's I grew up where, and it also connects this whole thing to cave. Notice here this example. You have, where are you from? That is the cave where I grew up. Notice, you have the possibility with these relative adverbs to join, to connect two ideas. So, en vez de usar, instead of using periods, puntos para separar las oraciones, instead of using periods to separate the sentences, you simply can connect the two ideas with the relative pronouns. Where, which is a relative pronoun that is used for places. So this is the town, or in the case of the dragon, this is the cave where I grew up. Because where did Peggy grow up? A cave. And it connects this whole chunk to the rest of the sentence. To the sentence being, that is the cave. We use the word when to ask questions about time. So if I asked Peggy, you're a dragon, when did you learn to breathe fire? Because all dragons can breathe fire. She would say, I learned to breathe fire when I was 10 years old. So notice here also the word when, which is talking about time. Yeah, so you don't need to separate, I learned to breathe fire. Then when I was 10 years old, so you simply connect the two ideas, right? And this is simpler and this is more useful for us, connecting the two ideas, than having a list of sentences separated by periods. So it would be better for us to communicate. Again, we're using this word when to connect these two ideas. When did she learn to breathe fire? When she was 10 years old. And technically, when is an adverb that modifies was. Finally, we use the word why to figure out reasons for doing stuff. So if something strange were happening in the countryside and I asked Peggy, "Oh, mighty dragon, do you know why it is raining fish?" Peggy could say, "I don't know why that's happening." And finally, why, when we simply would like to get information, get reasons to explain something. I don't know why you came late. I wonder why you are angry. Yes, so in these cases, again, we include the relative adverb why to include or to connect reasons. Yes, when we want to ask for reasons. Sabemos que estas tres palabras, where, when, and why, también son consideradas como preguntas, ¿no? Las que llamamos WH words, que comúnmente dan al comienzo de las preguntas, ¿no? ¿Por qué estás bravo? ¿Por qué estás triste? Why are you sad? ¿Cuándo fuiste a la fiesta? When did you go to the party? ¿Dónde estabas ayer? Where were you last night or yesterday? En este caso, no las vamos a usar como preguntas, sino como conectores de esas ideas. Relative adverbs to connect the ideas, but they are obviously words that we use or question words that we use to get information about place, time, or reasons. So again, we've got these two clauses, that is happening and I don't know, and why connects and relates them. And why is modifying is happening here. And there are other relative adverbs, like while is another way to say when, and whence, which is archaic and nobody really uses it, but it's another way to say where. And if you're familiar with Romeo and Juliet from Shakespeare, you've probably heard the word wherefore.
as in Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo, deny thy father, refuse thy name, etc. And that's an old-fashioned way of saying why. So we don't really say wherefore anymore. We don't really say whence anymore. But while is another way to say when. Where, you ask about place. When, you ask about time. Why is for reasons. These are the relative adverbs of English. You can learn anything. David out. Let's see. He is also including over here these words, but he is telling us that they are very archaic. Son muy arcaicas, son palabras que ya no usamos, como whence, que significa igual where, wherefore, que significa why, is like a synonym of why, and here this is a synonym of where. While es una expresión que sí usamos, es a relative adverb, que es común cuando decimos cuando, y este sería como mientras tal cosa, ¿sí? So we can use the words as a kind of, well, maybe examples or synonyms over there. Let's do something, okay, as normally we do. So let's try to do exercises to put this information in context. Esto hace parte también un poco de la práctica que tenemos, pues precisamente para esos ejercicios evaluativos que vamos a tener, donde se incluye pues no solo la gramática, sino también parte de vocabulario. Quiere decir que teniendo en cuenta como esta información, es probable que nosotros también tengamos ejercicios donde debemos ubicar una palabra en un texto y puede ser o de manera gramatical, como un verbo conjugado, o simplemente así como vocabulario, que estos relative adverbs y los relative pronouns que vamos a ver ahorita, pues también hacen parte del vocabulario. Quiero entonces que tratemos de hacer este ejercicio, que lo vamos a revisar pues como de manera individual y vamos a socializarlo en unos segundos, pues para ver qué tal están ustedes con cada uno de ellos. Y dice, relative adverb practice questions. Decide which relative adverb, where, when, or why, would be the best word to complete the following sentences. De manera que ustedes puedan acceder a las oraciones. I'm not going to, oh my God. Voy a copiar, pues bueno, estas oraciones de manera que ustedes puedan, pues tratar de responderlas, de contestarlas bueno, no en el chat, o de pronto si queremos copiarlas allí en el chat, pero pues ya las vamos a socializar de manera oral, de forma que todos puedan también darnos sus ideas allí. Entonces, unos segundos para que ustedes analicen cada una de las situaciones, cada uno de los contextos y decidan cuál palabra iría mejor en cada uno de los espacios. Where, when o why. Simplemente es colocar una palabra, ¿listo? De manera individual para que pues todos podamos hacer como un análisis personal precisamente de la información que tienen allí y podamos socializar en unos segundos. Por favor, me confirman, porque no sé si salió bien el texto, si las oraciones salieron de manera adecuada allí o si las copio mejor de otra forma, por favor. Creo que sí está Ahí bien, está bien, profe. Sí, ok, perfecto, excelente. De todos modos, hice aquí el proceso como de cambiarlas, just in case, por si acaso. Y también se las voy a copiar allí, pues como desde un archivo Word para que puedan analizarlas, ¿ok? Profe, o sea, ¿es colocar una que preceda la oración o Perdóname. es colocar una que preceda la oración? Que precede, no, en el espacio donde tienes de escribir cuál sería la palabra que mejor conecta esas dos oraciones, ¿sí? Como lo que vimos en el video, ¿no? ¿Dónde, cuándo, por qué? Where, when, or why, yes? Ah, ya. Ok. All right, listo. Igual estaré aquí en caso de cualquier duda para que podamos revisar.
Please let me know once you have finished, okay? Háganme saber, por favor, cuando terminen. Thank you. Thank you so much. Intentar, profe. Excuse me, Harvey, would you say it again? ¿Puedo intentar las 3 primeras? Okay, yes. Yeah, well, let's maybe try to finish the first 10. O hagamos, bueno, las 3 primeras para que revisemos cómo vas. Claro que sí. Dale, Harvey. I listen to you. Pues The first one. como la primera está hablando de un lugar, entonces sería I want to travel to a place where it is warm and sunny, ¿sí? Where? Yeah, very good. Where it is warm and sunny. Yes, very good. The second one is the person who interviewed me for the job asked why I'm not interested in the working as a customer service representative. Why? Yes, that's correct. Why? Yes. En esta sí estoy confundido porque podría ser cuando I really don't understand when the cake is baked did not rise. O sería why. ¿Qué es did not rise? Porque no creció el postre. Entonces no sería cuándo, sino why. Why. Ajá, porque estoy tratando de entender por qué no creció. Sí, porque no, sí, exacto, did not rise. No sería cuándo no creció, sino por qué no creció. Yes. I am looking forward to a time. Esa sí podría ser when I don't have to wake up before daylight on a daily basis. Okay, yes, when. Yes, Harvey, lo estás haciendo muy bien. Yeah, you are doing well. Maybe let's give the other students also like 2 more minutes and then we socialize also with them, right, Harvey? Thank you, teacher. No, I appreciate your energy and your participation because that's excellent to improve, obviously. So thank you, Harvey. Pretty good. Ok, let's confirm, yes. Similar a lo que estábamos haciendo con Harvey, pues bueno, intentemos leer el ejercicio de manera que podamos proveer alguna respuesta a la situación dada y confirmar si realmente pues todos estamos de acuerdo con esa respuesta. So, Andrea, can you help us with the number 5? Ya Harvey nos ayudó con las primeras 4. Confirmo esas respuestas. Dice, I want to travel to a place where it is warm and sunny. Number 2, the person who interviewed me for the job asked why I am interested in working as a customer service representative. So the number 2 is why. Number 3, I really don't understand why the cake I baked did not rise. And the number 4, I am looking forward to a time when I don't have to wake up before daylight on daily basis. So, Andrea, can you help us please with the number 5?
Working in a fast food restaurant is why I feel learning how to be a supervisory. Ok, tú dices que es why. ¿Los demás están de acuerdo? Do you agree with why? Where? Ok, where. Listo. Entonces, Andrea, mira que estás diciendo. El hecho de trabajar en un fast food restaurant, en un restaurante de comida rápida, es donde, ¿sí? O sea, el trabajar en ese lugar no es porque aprendí, sino donde aprendiste. Estás hablando del lugar. ¿Listo? Entonces, donde aprendí, I first learned how to be a supervisory, como ser pues un supervisor. ¿Listo, Andrea? Okay, teacher. Thank you, Andrea. ¿Listo? Entonces sería where. The number 5, the correct answer is where. Number 6. Julia, ¿puedes intentar con la número 6, por favor? Julia. So, Diego, and now, ¿nos ayudas? Can you help us with the number 6, please? ¿Me escuchan? Aló. Yes, Diego. La 6, ¿cierto? Sí, por favor. Can anyone help me find, perdón. When? Bueno, ¿la puedes leer completa? Can you read the complete sentence? Okay, Can anyone? No No Can problem. anyone help me find out when my great and grandparents came to the United States? Come to the Okay, United thank States. you. Excellent. Thank you, Diego. Very good. So the correct answer is when. They are asking for the time, for the moment. Very good. Thank you, Diego. Juan Pablo Lozano, would you help us with the number 7, please? Juan Pablo Lozano. Not there available. So Harvey, would you help us with the number 7 then? Okay, teacher. 7. Matemática. Tardé de nuevo. My teacher wanted to know why my homework was late again. Yes, excellent. So there we are asking for the reason. Yes, my teacher wanted to know. So the reason why I did the homework late once again. Thank you, Harvey. Very good. Let's see. Esteban, would you help us with the number 8? Esteban, please. Esteban Javier. No here. So Alejandra Niño. Alejandra. Those students who are not here, I wonder why they don't answer. I wonder why they don't answer. So, Andrea Carolina, please, I appreciate if you help me once again, please, with the number 8. En esa la verdad estoy confundida. La voy a decir cómo la puse, pero no estoy segura, la verdad, profe. Dale, no hay problema. Perdón. Perdón, profe, que venía inmediato. I will tell you as soon and I find out when the meeting is scheduled. Que no sé si es when sí. o where. Está bien con when, ¿listo? Como tenemos como el schedule, que es como el cronograma, es mejor decir cuándo, ¿sí? Entonces, sí, muy bien. I will tell you as soon as I find out when the meeting is scheduled. ¿Listo, Andrea? Muy bien. That's the correct answer. So, Julia, well,
And now, Diego, and now, please, would you help us again with the number 9? I need to find to the place where I can stay where I visit the camp of the next month. Yes, pretty good. So where? Notice that the introduction is also about a place. So I need to find a place where I can stay when I visit the campus next month. Yes, very good, Diego. Thank you so much. And I don't know what's happening with Juan Pablo, Esteban. So Harvey, to finish this exercise, question number 10, please. Teacher, what is the meaning of grounded? I'm looking also for that one, but well, taking maybe the general, because grounded is castigado. Yes. Entonces sería como, where do you know where your sister is grounded? Where? No, there is another one which is better. ¿Por qué está castigada? Porque, exactamente. Do you know why your sister is grounded? So why is better. For that situation, maybe we can use better why. Thank you, Harvey. Yes. So notice that there are maybe some possible answers, but if you analyze the situation, if you verify, there is one which is the most probable answer and the most appropriate also for the situations, right? Estoy enviando de todos modos pues esas respuestas allí a través del chat para que también las podamos tener allí disponibles. ¿Listo? Con esa información, miren que relative adverbs, pues seguramente es un ejercicio fácil, sencillo, de práctica, ¿no? Donde deberemos verificar si la palabra está hablándonos de un lugar, de un place, time, or a reason. And depending on that, we need to select the most suitable word for each one of the situations. I am going to share again my screen with you. Es como práctica así rápida con palabras, con ejercicios, de manera que podamos poner eso también en contexto. And we have another one which is about relative pronouns. Miren que esos relative adverbs son adverbios porque nos hablan de tiempo, de razones, de lugares. Estos relative pronouns ya son palabras que nos van a reemplazar a unos pronombres, ¿sí? Es decir, a los sujetos, a las personas de ciertas oraciones. Los otros que acabamos de ver, relative adverbs, son palabras que nos permiten conectar ideas, conectar dos oraciones, sin necesidad de hacer uso de tanto punto. Vamos a verificar con estos relative pronouns, pues cuál es su uso y en qué contexto los vamos a poder usar para, una vez más, pues desarrollar un ejercicio de práctica con ellos. So please, one more time, please confirm the audio of the video if you can listen to it. Can you guys listen to the audio? Yes, teacher. All right, thank you. Hi guys, welcome to this video class. My name is Nicole, and today's lesson is going to be Hi guys, welcome to this video class. My name is Nicole, and today's lesson is going to be about the relative pronouns. The first example includes one of the relative pronouns we are going to talk about. Michael is a very athletic man who does not like watching football on TV. Relative pronouns are words we use to refer to subjects we have already mentioned. Those subjects can be things, people, or possessions. How can we use them? Relative pronouns are used to give more information about people or things. They can refer to a singular or plural subject. They are who and whose to refer to people, which and whose to refer to things, and that to refer to people or things. Some relative pronouns can only be used with people. For example,
Sarah has never met a man who doesn't talk about music or sports. The man whom you met yesterday is coming to dinner. The relative pronouns who or whom refer to people. Nowadays, it is more common to use who. Some relative pronouns are used to express possession. For example, Laura is the girl whose parents work for the government. In this example, the relative pronoun whose is expressing possession or relationship. Whose is the possessive form of who. Some other relative pronouns are used to refer to things. For example, the laptop, which I bought last year, is already old-fashioned. The relative pronoun which is used when we refer to things or objects. Some other relative pronouns are used to refer to both people or things. For example, mice are animals that many people are afraid of. Alex is the man that lives in the new apartment. What about a short but challenging practice moment? Fill in the gaps using one of the given relative pronouns. Who, which, whose. The first time I fell in love was when I was about 9 years old. At my primary school, I met a girl blank stole my heart. Her name was Charlotte. She was a little blonde girl blank parents were owners of the only bookstore in the neighborhood. I remember I got my first book there. It was a book blank had big colorful images of different dinosaurs. I remember I used to go there just to see Charlotte. Are you ready to check? So, let's observe the situation that is provided here or the text. Let's confirm the answers that she is going to provide in order to decide if our answers can be correct about this practice that we have. This is just practice. Let's see. The first time I fell in love was when I was about 9 years old. At my primary school, I met a girl who stole my heart. Notice, who stole my heart. Remember that who is a word that we use to replace a person. Yes, they are talking about the girl. So the girl who stole my heart. Her name was Charlotte. She was a little blonde girl whose parents were owners of the only bookstore in the neighborhood. I remember. So whose, remember, to express possession. Si lo tradujéramos sería cuyos padres, ¿no? Cuyos padres eran los propietarios o fueron los propietarios. In this case, they are talking about the parents of the girl. Yes, so that would be kind of possession. I got my first book there. It was a big book which had colorful images of different dinosaurs. I remember. So, which, remember, you can use this one to talk about objects. Yes, when you have maybe to talk about one specifically. So, which I selected, which I bought, which I prefer to read about, etc. I used to go there just to see Charlotte. I hope you've enjoyed this video class. Please don't forget, practice makes perfect. I'll see you in our next video class. Relative pronouns, yes? And there is a variety of relative pronouns that we can use. Maybe because when having this kind of relative pronouns, there are words that we normally use also to replace the nouns. Remember, to replace the pronouns. Examples, that, which, who, whoever, que es como también de cualquier persona, ¿no? Whoever, whom, a quién, también habla de quién, whose, recuerden, posesivo. Pero miremos precisamente eso en algunos ejemplos para que no sean como solo las palabras allí. Entonces, examples with the relative pronouns. The dress that I bought yesterday fits like a dream. Notice that I am talking about the dress, ¿sí? Y es literal al español, el vestido que compré. So, the dress that I bought. I am talking about the dress.
Donuts, which we enjoy every Sunday morning, are our guilty pleasure. Yes, you are talking about an object also. You can say which in this example. The woman who marries the prince is lucky indeed. The woman who, yes, you are talking about that woman, so because it's a person you are talking about, you would use who. Notice that over here, it depends also on the intention. And the intention is the one that gives you the idea to use the proper relative pronoun, okay? The next one. I'm sorry. So, I will admire whoever wins that lucky prize. Whoever, a cualquiera, a quien sea que gane ese premio. Yes, so whoever. También funciona con whatever, cualquier cosa. Whenever, en cualquier momento. Wherever, en cualquier lugar. Yes, so I will admire whoever wins that lucky prize. ¿Por qué con who? Porque hablan de esa persona. Admiraré a quien se gane. ¿Quién would be a person? Can you tell me to whom does this belong? ¿A quién? Recuerden, ¿a quién pertenece? To whom does it belong? I'd like or I would like to know whose shoes are these. ¿De quién? ¿No? Recuerden, possession. ¿De quién son? Whose shoes are these are? And the last one, you may take whomever you choose. Notice that this is also, my God, kind of the word that is talking about a person, but in this case with whom es a quien quiera, ¿no? A quien quiera. This is more, este no es tan común, es una palabra más coloquial y quizás más formal. So it's more elegant or more polite, and maybe this is for writing English, okay? Now, let's try to have the practice. Hagamos entonces esa práctica. Y en este caso, pues vamos a tener que elegir, de acuerdo a pues, cada una de las situaciones, cuál creemos nosotros que sería el relative pronoun más adecuado para usar allí. ¿Listo? So, I would like you please to use your microphones to participate and to help me deciding which one would be the proper word. Number 1, I talked to the girl. A car had broken down in front of the shop. Who, which, or whose? What do you think is the correct answer? Who? Okay, tell me letters. Sí, hagámoslo así más bien. A, B, or C? A. A. Los demás, all of you agree? B. B, which? Los demás, ¿estamos bien? ¿Qué dice la oración? Le hablé a la chica, ¿quién carro? ¿El cual carro o cuyo carro? Cuyo carro. So it would be whose car had broken down in front of the shop. Broken es estrellarse, ¿no? Ese broken down es estrellarse como un crashed, ¿ok? So, cuyo carro, acá no es a la chica, quien vino esta mañana, porque estamos hablando es que es la dueña de ese carro, ¿no? Entonces, cuyo carro, it would be whose car had broken down in front of the shop. Next one, number 2. Mr. Richard, who, which, or whose, is a taxi driver, lives on the corner. A, B, or C? Creo que es la... Who? Excellent, Mr. Thank you. Yes, Mr. Richard, quien es un taxista, y miren que va separado por coma. Sí, entonces, Mr. Richard, who is a taxi driver, lives on the corner. No puedo decir, cuyo es un taxista, pues no, ¿cierto? So, who, because he's a person.
Number 3, I live in a house in Norwich. Is in East Anglia. Who, which, or whose? A, B, or C? Which? Excellent, thank you. Which, ¿sí? La cual queda, ¿sí? So, the house is in Norwich, en la cual queda, which, la cual o el cual, ¿no? Which. Now, number 4. This is the girl comes from Spain. Who, which, or whose? Who? Yeah, excellent. Well, I'm having just a class with you. Excellent. So this is the girl who comes from Spain. Yes. Exactly. You are talking to the girl. Very good. Miren que con práctica, pues es que uno va también, pues mejorando también como el entender cuál inmediatamente, ¿no? That's Peter, the boy who, which, or whose has just arrived at the airport. Creo que es which. Ok. ¿Y los demás? No, me Todos. confundí. Ok, you are talking about Peter, estás hablando de él, ¿sí? Entonces simplemente es Sí. la persona. Who, ajá. Ok. ¿Quién llegó al aeropuerto? O sea, el chico, ¿quién llegó Sí. al aeropuerto? Ok, very good. Excellent. Number 6. Thank you very much for the email. Who, which, whose was very interesting. You are talking about the email. You are describing the email. Who de nuevo, ¿no? Who, Creo pero que mira que sí. están hablando No de sé, un email. no. Who es para persona. Ok, entonces sería... Espérame. Sería whose. Acuérdate que whose es de quién, es posesivo, possession. Ok. Entonces sería which, el cual, ¿sí? En este caso. Estás hablando de ese El cual, objeto, perdón. estás diciendo el cual. No ¿Por cuál problem. chance? Good. The next one. The man, father, is a professor, forgot his umbrella. Ojo a lo que están Who. diciendo acá. ¿Listo? Entonces, de pronto uno inmediatamente dice who, pero mira, el hombre, ¿quién padre es un profesor? No, sería cuyo padre, ¿cierto? Whose. Padre. Cuyo padre olvidó la sombrilla. Exactamente, cuyo padre es un profesor, olvidó su sombrilla. Ajá. Aquí, pues claro, en este caso hay que ver el uso también de comas, como en el caso de acá de taxi driver, para separar como esa intención que tienen allí de la oración. Entonces, the man whose father is a professor forgot his umbrella. Number 8, the children shouted in the street are not from our school. Shouted es disparar, ¿no? Ya te iba a preguntar eso. Ok, sí, disparar en pasado, disparar. Entonces, Pero, los chicos... sería who porque creo que sería el chico que disparó en la calle y no es de nuestra escuela. Ajá, muy bien, excelente. Who. Y children es plural, ¿listo? Entonces, the children, los chicos que dispararon. Acá, claro, si lo traducimos al español, quedaría como ¿qué? ¿Cierto? A veces uno dice como who, ¿quién? No, mira que uno lo adapta, ¿no? Los chicos que dispararon. Muy bien. Yes, so the correct answer is who. Then, number 9. The car driver is a young man, is from Ireland. Who, which, whose. Mire que están... whose driver. Ajá. Excelente, muy bien. Están hablando del conductor de ese carro, ¿no? El carro. Cuyo conductor. Muy bien. And the last one. Ajá. What did you do with the money? Who, which, whose, your mother lent you? Dice la plata.
que tu mamá te prestó, ¿no? Lend you es que nos prestó, que te prestó. Pues estamos hablando de, pues, de un dinero, o sea, una posesión, ¿no? Sería wish. Ajá, o ¿No? sea, no posesión, sino el cual, ¿sí? En este caso. ¿El cual? Ajá, muy Sí. bien. What did you do with the money which your mother lent you? And we check, we are supposed to have 100%. Muy bien. That's 10 out of 10. That's 100%. Very good. Excellent. Miren que, bueno, pues la idea obviamente de estos ejercicios es también ponernos a prueba, ¿no? Ponernos a prueba un poco con qué tan hábiles somos. Nosotros tenemos en ese ejercicio precisamente del examen, pues vocabulario en contexto, gramática en contexto. Entonces lo que nos ponen a prueba allí realmente es qué tan hábiles somos para poder responder ciertas preguntas, ¿no? Nosotros la sesión pasada alcanzamos a llegar hasta esta parte. Espérenme, los comparto para que no me corte la parte de abajo. Alcanzamos a llegar hasta aquí, donde teníamos como las conversaciones, ¿no? To recap, como para recapitular. So, tenemos una sección también en donde vamos a encontrar algunas conversaciones y deberemos elegir cuál sería la propia respuesta o el complemento para cada una de esas conversaciones. Ya habíamos alcanzado a mirar esta, pero pues bueno, revisemos una vez más. Dice, I need to buy a pair of flip-flops. Y tenemos tres posibles opciones. Do you remember your ID? Of course. What's your size? How can I get there? De acuerdo al contexto, así de pronto no sepamos, si dice pair of flops, es probable que sea algo para los pies, para las manos, ¿no? Es un par de algo. Y acá pues seguramente, you remember your ID? No es probable, no es como coherente. How can I get there? No nos están hablando de un lugar. Y por ende, pues sería, ¿cuál es tu talla? Flip-flop sería más adecuado. Las flip-flops son chancletas, chanclas. ¿Listo? The next one. Do you need anything else? Vamos a ver en esta como si la recordamos. Entonces, I prefer blue color. No, that's all. Thanks for your time. All right, see you next month. What do you think is the correct answer in that part? Okay, because no totals. Thank you for your time. Confirmemos. Yes, excellent. So, do you need anything else? No, that's all. Yes, no necesito nada más. Eso era todo. Very good. And the last one here. I would like to return these slippers. Do you have the receipt? You can find them at Achilles store. Would you like it back? Okay, es la... Slippers son Creo que también es, creo que también es la segunda, ¿no? You can find them at Achilles store. Pero mira que dice, quisiera regresar, ¿sí? Devolver regresar esas citas. Do you have the receipt? Exactly, Miss, thank you. Do you have the receipt? Very good. Sí, como que no es probable que digan, sí las encuentra, porque pues las vamos a regresar. Quiere una bolsa, pues nuevamente las voy a regresar, entonces tiene el recibo para hacer el proceso. Very good. Tenemos entonces la posibilidad también de tener una descripción de algo y pues deberemos elegir cuál será ese algo que nos están describiendo. Number one, it is a toy very popular among girls. They love playing with it. Rocket, skipping rope, doll, or spinning top. Prefer among girls. Entre las niñas. Entre las niñas. Creo que la sé. Doll. Okay, let's confirm. Doll, yes, very good. Entonces, recuerden, claro, uno puede decir, no, pero es que hay niñas que juegan con rockets, pero recuerden que es como la opción más inmediata allí, la más común. Ajá, exactly, very good. Number two, it is an appliance people use to do the laundry. Dishwasher, washing machine,
Blender or cooker? Washing machine. Ok, let's confirm. Yes, washing machine. Entonces miren que nos dicen como para qué sirve. Allí deberemos saber seguramente el vocabulario de qué es laundry, ¿no? Que es do the laundry, para poder identificar pues qué máquina nos ayuda con ese proceso. And that is the washing machine. Very good. Number 3. This is a kind of mammal that lives in the ocean and it's considered the most intelligent in the world. Dolphin, whale, rhinoceros, or jellyfish? Whale. A, the dolphin, right there, pretty good. So, mammal. B. Okay, well, let's verify number 3. Yeah, so mammal, de pronto uno como que allí dice, pues creeremos, a pesar de pronto de no saberla, pues seguramente será un mamífero, pero además dice que vive en el océano y ya con saber que es the most intelligent, allí de pronto ya es más fácil para nosotros. Number 4, when there is heavy traffic, people go faster in this type of vehicle. Car, plane, motorbike, or truck? Motorbike. Motorbike. Además dice people go faster. Aquí ya nos dice un comparativo más rápido. And to play this sport, you need a good canoe. Rappelling, rafting, fishing, or horse riding. Rafting. Okay. Okay. But yes, that is. Rappelling. Sí, rappelling es el de... Ajá, rappel, no. Rafting, exactamente. Rafting, que es donde vamos a usar una canoa. Acá entonces la palabra clave es como que necesitas una buena canoa. De pronto me dirán, pero pues yo también me voy a pescar en una canoa. Sí, pero yo también puedo pescar desde la orilla de un lago, entonces no necesariamente necesito una canoa, ¿no? Entonces por eso es que es como la que en contexto es la más adecuada. Miremos a ver. Ok. Tenemos de pronto un texto, no necesariamente son oraciones cortas, sino también un texto en donde deberemos elegir nuevamente, y allí juega un poco como lo que hemos visto de relative adverbs and pronouns, pues la palabra más adecuada. Deberemos leer el texto completo para saber de qué hablan, entender el contexto. Entonces dice, James Shannon is in a London restaurant. Si yo despliego las opciones, pues tengo cashier, chef, waitress, valet parking. Diré, pues todas aplican para un restaurante, es posible. Pero si sigo leyendo, dice, he published a cooking book a month ago. A cooking book. Ya esa palabra me identifica, me da una idea diferente. What can be the first correct answer in this example? Chef. Excellent. Yes. Now, les voy a dar unos segundos para que ustedes puedan leer precisamente el texto. Y al lado izquierdo van a encontrar las opciones de respuesta. Miren que tenemos relative adverbs, relative pronouns, superlativos, adjetivos, palabras. Miren acá, where, who, whom, ¿cierto? Quiero que verifiquemos el texto, un minuto para que ustedes lo puedan leer, y ya verificamos cuál podría ser de la izquierda la respuesta para los ejercicios del 1 al 5. ¿Listo? So, 1 minute for you to read. ¿Por qué leer? Porque quiero que entiendan todo el contexto primero, ¿ok? So, go ahead, please.
Bueno, entonces hagamos todos pues este ejercicio de práctica, ¿listo? Los invito a que, porque pues la idea es que todos estemos allí atentos, pues obviamente entiendo que debemos leer de pronto, más despacio algunas situaciones, pero quiero que todos participemos. Y pues bueno, no solo de pronto conectarnos, sino también que aclaren sus dudas, así que por favor, cualquier duda, cualquier inquietud, háganmela saber, precisamente estamos aquí para eso. Entonces, vamos a usar el chat, aquellos que de pronto están por allí tímidos, entonces aprovechen el chat para que empecemos a resolver uno a uno los ejercicios que tenemos acá. Y les escriben en el chat, right, let's do together this practice. Number 1. Vuelvo a comenzar y dice, James Shannon is a chef in a London restaurant. He published a cooking book a month ago. Let's read about his job. I work at Susie's. It's one of the most popular restaurants in central London. You have 4 options. How, which, why, when. Please, dear students, I want you to write in the chat the option that you consider is the correct. Number 1. How? Okay, how? How? Right. And the other ones, I'm waiting also for the other people to write in the chat. Vi que Samuel también se conectó por allá. Y bueno, los que estábamos al comienzo, Andrea, Julia, Diego, Juan Pablo, bueno, Harvey, Alejandra, Diego, and Harvey are being very active also tonight. So please, I want you also to write in the chat which one you consider is the correct answer for the number 1. Nobody in the chat? Okay, Andrea says which. Lo saludo a ver si. Okay, well, let's continue because time passes. So, which, ¿listo? Estamos hablando, how es como, ¿listo? Which es el cual. Y nos están diciendo que es el cual es uno de los más populares, ¿listo? So, which is the correct answer. Let's check the number 2. The part of working there, ¿sí? The part of working there is being, ya ahorita miramos la 3, y dice, the better, the nicer, the best, or the biggest. What do you think is the correct in number 2? Biggest, sin mal. Biggest. La última opción, biggest. Para ver, porque están haciendo un superlativo. Yes, very good. Excellent, that's the correct answer. Ay, perdóname, the biggest no, the best. Y ya miramos por qué, ¿listo? Entonces dice, bueno, the best part of working there is being part of a team. ¿Ya? Excelente. En el contexto de adelante no lo dice. Is being part of a team of un espacio and talented people in number 3. Friendly. Okay, friendly. The other ones, no? Let me check the chat. Okay, yes, friendly. Aquí me salió. Ya.
Yes, that's the correct answer. Entonces, de aquí, de pronto leyendo la otra parte, que fue lo que omití, pues nos permitió identificar. Podría ser, es uno de los más grandes, the biggest, lo que decías tú, es un superlativo, pero nos dice que la mejor parte de trabajar allá, entonces la mejor parte es, o lo mejor de trabajar allá es ser parte de un equipo con personas amigables y talentosas, ¿ok? So that's the correct answer. Let's continue. I started by washing scarf, dishes, machines, and tables. Scare, ¿cuál es el significado, profe? Qué pena. Creo que son residuos. Espérame, confirmo. Scarves. Ah, no, no, bufandas, bufandas. Claro, el singular es scarf con F y el plural se convierte con V-E-S, scarves. Dishes? Yes, miss, thank you. So dishes would be the correct answer. Yes. In that case, that's maybe the most proper situation for a restaurant, right? And they're also writing the chat dishes. Good, switch it up, guys, the ones that are not participating. And the last part. So I started by washing dishes when I was only 5. The head chef at the time taught me where, any, who, how to cook, and I love it so much. I studied professionally to learn more. Where, any, who, or how? How? How to cook. Yes, very good. ¿Sí? No puede decir dónde cocinar porque, pues bueno, la cocina, ¿cierto? Any, nada de cocina, pues no, porque está diciendo que le enseñó. Who, ¿quién cocinar? Pues quizás no, ya además nos dice que el head chef fue el que le enseñó. Sería how, cómo cocinar. Yeah, so how to cook. Very good. Let me see. Y bueno, ¿qué hora es? Listo, pues bueno, mi idea era de pronto hacer una revisión. Vamos a hacer una revisión y les voy a dejar a modo de práctica, ya les explico bien, algunos links que les puede ayudar con esta parte gramatical también. Aunque creo que la siguiente sesión lo podemos hacer. En gramática, vamos a verificar algunos y pues ya podríamos revisar lo otro en la siguiente sesión. Tenemos en la parte de gramática, de pronto, también algunas situaciones para usar, verificar, identificar la palabra adecuada. Puede ser un verbo, puede ser un relative pronoun, un relative adverb, de acuerdo a la situación. Entonces dice, are there vegetables in the fridge? Many, very, or any. ¿Cuál creen que podría ser la respuesta correcta? Miren que es una pregunta. Are there many, very, any? Excellent. Very good. Any. Any is a word that we use for questions and negative sentences. Many would not be because this is a question, and very is also incorrect. So any is the correct answer, okay? Miremos entonces en estos ejercicios cuál sería la adecuada. The river is in Africa is the Nile. Most long, longest, longer. The most long. The most long. Ok, ¿alguna otra opción por allí? Sorry. Bueno, miremos que esto es un adjetivo, ¿no? El adjetivo es long. Recuerden que a nosotros nos ponen es inglés grammar in context. Eso es lo que nos evalúan, ¿no? Gramática en contexto. Entonces nos ponen como la generalidad. Y entonces dice, el adjetivo es long, es un adjetivo corto. Por ser un adjetivo corto, el superlativo se forma con EST al final. La respuesta correcta sería the longest, el río más largo, the longest river. And because this is a short adjective, okay? Next one. Please tell Mrs. Smith to come in.
Sorry, I don't know him, her, or she. Him. Him, okay. Los demás, all of you agree with him? Miren, acá nos hablan de Mrs. Smith. ¿Es una mujer o un hombre? Sí, es una mujer. Ajá, entonces, pero ojo, ¿sí? Recuerden que es el object pronoun que sería a ella, ¿no? Her. Ajá, muy bien. Me confundí ahí entre señor y señora, perdón. Ajá, no problem. Yes, that's why the practice is important. So remember, there are Mr., Miss, and Mrs. It would be a woman. I have to go to the supermarket because I need cereal for breakfast. Match any or some. Any. Any. Remember, any is for questions and negative sentences. Entonces, inmediatamente ajá, muy bien, some. Sí, inmediatamente pues como que lo descarto. Simplemente no me dan una cantidad, me dicen necesito algo de cereal. And when I was at the school, when I was, pasado. I used to, or I did ride my bike. A, B o C. When I was at the school, I... No idea. Sí, cuando estaba en el colegio solía. No puede ser I used to porque ya vimos que es pasado. Did, no combino. Yo hice montar, pues no, ¿cierto? Entonces I used to, solía. ¿Sí? Usaba, solía, frecuentemente montaba. So I used to ride my bike. ¿Listo? Entonces, bueno, obviamente la idea es poder tener estos ejercicios de práctica. Tenía una propuesta también de otros ejercicios allí asignados, que es un test. Bueno, que no lo vamos a hacer ahora porque es un test un poco largo. La idea es poder tener más bien como ejercicios de práctica que nos pongan a nosotros a pensar, a ser rápidos en el momento de dar respuesta, porque si nos esperamos y tratamos de traducir, pues seguramente no vamos a ser tan habilidosos y el tiempo se nos va a pasar. Entonces esta es la idea, ¿no? De poder tener ese tipo de ejercicios, obviamente pues con una participación activa, seguramente estos ejercicios nos sirven para retomar, para revisar después también en la grabación, entonces pues bueno, próxima sesión revisaremos un test general que nos va a evaluar gramática y vamos a hacer comprensión de lectura. ¿Listo? Entonces, chicos, that would be all for tonight. Thank you. Thank you for your attendance, your participation, and I will see you next class. Bye-bye. Have a good night. Igual, profe, muchas gracias. A ti, a ustedes, muy bien. Thank you. Bye-bye. Bye, teacher. Bye-bye.